Muy buenas noches. En esta ocasión vamos a hablar respecto de la nulidad y la convalidación, dos figuras jurídicas que pueden estar correlacionadas, y digo pueden porque siempre va a depender del tipo de proceso y de las cosas que ocurran dentro de un proceso. Hablaremos respecto de la naturaleza jurídica de estas dos figuras y así también el proceso y los tipos de unos de ellos. Cuando nosotros hablamos de nulidad procesal, uno de los conceptos más básicos y precisos respecto de esta figura jurídica es el que determina Casaniro Viterbo y que en 5 palabras define como una sanción al acto irregular. ¿Qué significa? Que la nulidad es el resultado que luego de una valoración, ya sea de una de las partes que hace la solicitud de la nulidad o del juzgador que se da cuenta que existe algún incumplimiento de algún requisito que la ley prevé o prescribe para la validez de un acto, pues evidentemente se buscará subsanar dicho incumplimiento. También pueden ser considerados como vicios. Recordemos que el COGEP determina vicios o faltas de solemnidades sustanciales que pueden acarrear la nulidez procesal. Y en efecto, la nulidad básicamente es una sanción al acto irregular, como lo dije hace un momento, es decir, es el resultado de la constancia de que se haya omitido dichos eh, requisitos o dichas formalidades. Respecto y como para ahondar un poco más sobre la naturaleza jurídica de la nulidad, podríamos también entender que tiene como base la estructura orgánica de los actos procesales y por lo tanto analiza los requisitos de fondo y de forma de los mismos. Al hablar de requisitos que prescribe la ley, evidentemente existen requisitos de fondo y de forma que tienen que ser verificados, vuelvo y repito, ya sean por las partes procesales o por el juzgador. Y cuando en un acto como tal faltase de dicho requisito, es decir, no se cumple con el modelo legal, entonces estaría viciado y podríamos estar hablando de una nulidad. También podríamos decir que es la postura de un alejamiento de la estructura orgánica del acto, ¿no? Es decir, desprendernos o podría ser también obviar ciertas cuestiones que van intrínsecas dentro del procedimiento y que evidentemente si no van a estar o no van a ser parte del referido proceso, pues pueden crear la nulidez procesal, es decir, invalidar el acto o el proceso como tal. Recordemos que al hablar de nulidez procesal, nosotros podemos hablar que la nulidad procesal recae cuando parte del procedimiento, es decir, actos que conforman un procedimiento, pudiesen tener algún vicio y evidentemente pudiesen acarrear nulidad. También podríamos decir que eh, la nulidad podríamos entender como una técnica instrumental, como un instrumento procesal, teniendo como punto de partida el fundamento valorativo de la nulidad procesal. Esta teoría refiere respecto de posiblemente eh, el caso en el que una defensa técnica utilice la nulidad como parte de la estrategia jurídica. Ahora, eso es básicamente la nulidad. La convalidación es un acto consecuencia de, o mejor dicho, es el resultado de un proceso que inicia con una nulidad y que evidentemente quiere hacerse eh, una rectificación respecto al mismo. Y la RAE, traigo la RAE a colación porque es un concepto sumamente básico y directo, me dice que es confirmar, es decir, convalidar es confirmar o revalidar algo, y específicamente dentro de un acto jurídico es cuando existe a priori un posible vicio que puede ser subsanado. La convalidación es básicamente eh, revalidar un acto jurídico que posiblemente tendría la condición de declararse inválido, declararse nulo, y con esta convalidación pues cambia la posición del mismo. Inclusive al hablar de principio de convalidación, podríamos decir en virtud del cual no es
procedente declararse la nulidad si se ha convalidado el acto procesal que se pretende nulitar. Es decir, que ya una vez que existe la convalidación de un acto jurídico, ya no se puede declarar nulo posteriormente. Entendiendo que la convalidación puede operar de varios modos: la subsanación, la integración de resolución y también de pleno derecho. Aquí estamos hablando, pues evidentemente, no la subsanación, es decir, carencia de alguna formalidad sustancial, de algún requisito respecto a una citación, por ejemplo, que no se haya, qué sé yo, agotado todas las instancias para posteriormente a aquello, si supuestamente se alega desconocer el domicilio de un demandado, al nosotros darnos cuenta que no se agotaron todas esas instancias o que pudo haber existido alguna diligencia adicional que no se realizó y el demandado se entera extrajudicialmente en una etapa posterior, pues evidentemente nosotros podemos subsanar aquello como parte demandada, ingresar al procedimiento prueba que justifique que ellos sí pudieron haber tenido o pudieron haber sido encontrados para poder citarse, y evidentemente retrotraer el proceso para que ellos puedan comparecer a juicio, y se retrotraería el proceso a la etapa de la citación. Al referirse de integración de resolución es cuando pues se subsana de oficio, y podríamos utilizar el mismo ejemplo, ¿no? Dentro de un proceso en el que no se ha agotado la instancia de pedir certificados de movilidad humana y el juzgador pudiese, se me ocurre en un momento determinado, subsanar aquello y darse cuenta que claramente no se cuenta con esa información y por ende no podría citarse sino por la prensa. Hay que tomar en cuenta, concatenando estos dos conceptos, porque lo dije en su momento, guardan esa relación y esa correlación dentro de los procesos, es que la nulidad declara inválido un acto, ¿verdad?, que carece de validez desde el inicio, y la convalidación permite subsanar vicios en actos anulables para darles validez. Básicamente la función de la convalidación es darle la validez que un acto anterior no tenía o no tuvo en su momento. Adentrándonos en lo que refiere la normativa ecuatoriana respecto de estas figuras, el artículo 107 del Código Orgánico General de Procesos refiere en qué escenarios existen o pueden existir nulidad. Primero, cuando se obvian solemnidades comunes a todos los procesos, como por ejemplo la jurisdicción, como por ejemplo la competencia del lado o el jugador en el proceso que se ventila. Tercero, la legitimidad de personería. Cuarto, la citación con la demanda al la o el demandado o a quien legalmente lo represente. Quinto, la notificación a las partes con la convocatoria de audiencias. Notificación a las partes con la sentencia. Confirmación del tribunal con el número de jugadores que la ley prevé. Y también pues nos determina este artículo que solamente se podrá declarar la nulidad de un acto procesal en los casos en los que la ley señala expresamente tal efecto. Ahora, ¿cómo se declara la nulidad y cómo se declara la convalidación? El artículo 110 del Código Orgánico General de Procesos nos indica que la nulidad del proceso deberá ser declarada primero de oficio o a petición de parte, lo que conversábamos, en el momento en el que se ha producido la omisión de tal solemnidad sustancial. Y esto es muy importante determinar que en el momento en el que se ha producido la omisión de solemnidad sustancial, y ya les digo por qué. Segundo, a petición de parte en las audiencias respectivas cuando la nulidad haya sido invocada como causa de apelación o casación. Y también podemos indicar, y por eso les decía posteriormente, cuando se haya producido la omisión de solemnidad, es que tiene que alegarse la referida nulidad. ¿Por qué? Porque en el siguiente apartado de ese artículo dice que no se puede pedir la nulidad de un acto procesal quien la haya provocado. Es decir, nosotros hacemos mal algo y provocamos una nulidad que supuestamente nosotros pudiésemos indicar que nos va a favorecer. Y si nosotros somos el que provocamos esa nulidad, evidentemente no podemos
a posterior, porque, qué sé yo, teníamos la intención de que se declare esa nulidad y evidentemente perder el proceso o echar a perder lo que se ha tramitado durante el proceso, nosotros no podemos alegar lo mismo. Y también nos determina este artículo que no se declarará la nulidad por vicio del procedimiento cuando la omisión haya sido discutida en una audiencia preliminar o en fase de saneamiento. Siempre en las audiencias existe una fase de saneamiento y también existe una fase en donde se tratan las excepciones previas. Si nosotros no advertimos dichas nulidades en ese momento procesal oportuno, pues no la podremos hacer posteriormente. Y aquí también guarda relación con el tema de, en el caso de que queramos omitir una nulidad a nuestro favor para después sacarla a la luz. También podremos hablar respecto de la nulidad de una sentencia, cuando podremos declarar o solicitar que se declare la nulidad de una sentencia. Básicamente cuando se irrespete o se incumplan los requisitos determinados en el artículo 107 del COGEP, ¿no? Nos dice el primer inciso: por falta de jurisdicción o competencia del lado del jugador que la dictó, refiriéndose a la sentencia, salvo que éstas se hayan planteado y resuelto como excepciones previas. Segundo, por ilegitimidad de personería de cualquiera de las partes, salvo que éstas se hayan planteado y resuelto como excepción previa. Tercero, por no haberse citado a la demandada o el demandado si éste no compareció al proceso. Cuarto, esto es importante, ¿no? Si el demandado comparece al proceso y no se lo citó, él se da por citado, por eso dice siempre y cuando éste no haya comparecido al proceso. Y cuarto, por no haberse notificado a las partes la convocatoria de las audiencias o la sentencia, siempre y cuando la parte no haya comparecido a la respectiva audiencia o no se haya interpuesto recurso alguno a la sentencia. Lo siguiente es muy importante: las nulidades comprendidas en este artículo podrán demandarse ante el agua el jugador de primera instancia de la misma materia de aquel que dictó la sentencia mientras ésta no haya sido ejecutada. Y como segundo punto de este inciso, no podrá ser conocidas por la agua el jugador que las dictó. La presentación de la demanda de nulidad no impide la continuación de la ejecución, es decir, que no tiene efecto suspensivo. Y por último, la nulidad de la sentencia no podrá demandarse cuando haya sido expedida por las salas de la Corte Nacional de Justicia y que la nulidad de las sentencias, que haya sido emitida por la Corte Nacional de Justicia y se dejará salvo las acciones que franquee la Constitución de la República. Estos son los aspectos más importantes relacionados a la nulidad procesal, a las figuras de la nulidad y la figura también de la convalidación que nos otorga el COGEP, que es pues el cuerpo normativo que regula los procesos y los procedimientos no penales. Muchísimas gracias.